socialismo en el Ecuador, de autoría del camarada Paredes. Allí surgieron las primeras células partidarias entre cuyos militantes brilla con luz propia la camarada Rosa Vivar, heroína esclarecida de los mineros y de la lucha de los comunistas. Los comunistas se hicieron presentes de la mano del camarada ingeniero Pablo Charpentier Velasco, dirigiendo la huelga de los trabajadores ferroviarios en la ciudad de Machala en 1946. En la década de 1960 se organiza el Comité de Zona del Partido Comunista del Ecuador en Saruco. Hay una militancia obrera comunista en Portobelo bajo la dirección del camarada Máximo Jaramillo Aguilar. José Montero organiza la primera célula comunista en la ciudad de Piñas con el nombre de Newton Moreno, integrada por José Montero, Tito Samaniego y Homero Romero. Se organiza el Partido Comunista en la ciudad de Pasaje con la presencia del camarada doctor Mario Moscoso Montesino. Lo mismo ocurre en la ciudad de Guaquillas con la asistencia del camarada Adolfo Nieto, que en la siguiente década pasó a dirigir la Secretaría General de la Federación Provincial de Trabajadores del Oro, logrando aglutinar a más de 40 organizaciones laborales representando a los trabajadores del sector público, privado, de la mayoría de los cantones oreños. Con la creación de la Universidad Técnica de Machala en 1968, en la ciudad de Machala, la presencia del doctor Manuel Medina Castro, el activismo de los comunistas tuvo un avance exponencial, por lo que en la década de 1970 la dirección provincial del Partido Comunista del Oro se trasladó desde la ciudad de Zaruma a la capital provincial, contando con una nutrida militancia, numerosas células, comités de zona en Santa Rosa y Zaruma, organizaciones juveniles y comité provincial de la Juventud Comunista. Fueron años gloriosos de presencia y lucha sindical y electoral con Unión Democrática Popular y el Frente Amplio de Izquierda, organizando y dirigiendo núcleos cantonales y provinciales de los maestros, asociaciones estudiantiles en la Universidad Técnica de Machala, en los colegios, a los campesinos que lograron posesión y propiedad de la tierra en el cantón Santa Rosa, a los pescadores artesanales de Puerto Bolívar, a organizaciones de mujeres, jubilados, pobladores. Caminaba el Partido Comunista del Oro a convertirse en un partido de masas, de acción democrática y revolucionaria, como ocurría también en otras provincias y ciudades del Ecuador, como se puede constatar de los informes de los congresos del Partido Comunista del Ecuador, del 8º al 12º Congreso. De repente, en la década del 80, el mundo del socialismo real, como lo conocimos, implosionó en Europa del Este. Cayó el muro de Berlín y a uno fueron desapareciendo los países socialistas de Europa, y como broche de oro para las fuerzas imperiales se desintegró la Unión Soviética, que en estos días hubiese cumplido 100 años. Un bloque de países que enfrentaba a los Estados Unidos y los de la OTAN quedó reducido a 4 países socialistas: la República Popular China, Corea del Norte, Vietnam, Cuba. En todos los países, como desgranando una mazorca de país, la militancia de los partidos comunistas se redujo a la mínima expresión. Algunos cambiaron de nombre, otros incluso se disolvieron, y la mayoría sobreviven a partir de múltiples cismas. Son pocos los partidos
comunistas que lograron una verdadera reinserción sociopolítica y activismo adecuado, como es el caso del Partido Comunista Chileno. De esta apretada síntesis podemos sacar dos conclusiones fundamentales. La primera es que si hay voluntad, conciencia ideológica, condiciones objetivas, preparación ideológica adecuada, consecuencia revolucionaria y clasista, es posible organizar a nuestro pueblo, luchar junto a él, fortalecer ideológica y orgánicamente al Partido Comunista del Ecuador, ser una organización revolucionaria con perspectiva de poder real. La segunda conclusión es también evidente. El Partido Comunista del Ecuador es parte indisoluble del movimiento comunista internacional que lucha bajo sus propias condiciones contra el imperialismo, que es nuestro enemigo fundamental. Toda derrota que inflige el imperialismo a cualquier pueblo de la tierra nos afecta, nos menoscaba. Toda acción desapa, todas sus guerras, intromisiones, imposiciones, son golpes que nos debilitan. Los comunistas somos internacionalistas. Por esta razón, el manifiesto comunista elaborado por Marx y Engels concluye con su gloriosa consigna: proletarios de todos los países unidos. El imperialismo es anticomunista. Por esencia, nuestro deber es combatirlo. Camaradas, la realidad tormentosa, aciaga, en muchos casos impredecible, siempre golpea, incluso desaparece a los más débiles. Si no forjamos una organización disciplinada, combativa, consecuente, estaremos sujetos a los vaivenes del azar, al designio del poder de las clases dominantes. Si somos comunistas de membrete, si vivimos de ilusorios triunfos pasados, si solo repetimos consignas sin estudio de la realidad presente, si no somos capaces de sacrificios, si no actuamos con generosidad con nuestra organización partidaria, hace tiempo que dejamos de ser comunistas. Entramos a la ritualidad propia de las sectas o vivimos de las ilusiones compensatorias que multiplican y reproducen los intereses de los poderosos, los hoy aupados, aguijoneados, controlados, embebidos de individualismo, sexismo, personalismo, drogados por los estupefacientes, por la televisión, los medios digitales, el creciente e incontrolado fanatismo, llámese deportivo, religioso, cosificado por el consumo suntuario, ajenos a la fraternidad, solidaridad, a los goces espirituales y culturales. Los comunistas somos el ejército que busca la paz, la justicia, la equidad social, la defensa del medio ambiente en nuestra patria y en todo el mundo. En esta tarea no estamos solos, ni somos los únicos que luchamos por un nuevo sistema social. Lo prueba la instauración de los llamados gobiernos progresistas en América Latina, la acción y lucha de la clase obrera y de los movimientos sociales en todos los países del mundo, los meritorios triunfos que alcanza la teoría y la práctica socialista en la República Popular China, la resistencia de Cuba socialista, la propia acción de masas que desarrolla el movimiento social del Ecuador ante las políticas neoliberales de Guillermo Lasso, los indicios de renovación y de vinculación con el pueblo que desarrollan núcleos comunistas en todo el país
que nos permitirá llegar a un exitoso 16º Congreso del Partido Comunista del Ecuador, que lo celebraremos en el mes de mayo de este año. Camaradas, gracias por vuestra presencia y felicitaciones por asumir su renovada presencia y militancia en el glorioso Partido Comunista del Ecuador. Viva y sea eterna la vigencia del Partido Comunista del Ecuador. Gracias. Pero las palabras del compañero camarada Roberto Díaz. Yo quiero, antes de dar la palabra a nuestro camarada Nicolás Cobo, quiero agradecer la presencia de mis compañeros del Frente de Recuperación Patria. Ellos nos acompañan hoy, son un movimiento formado por gente izquierda. Solamente por eso le he hecho la invitación aquí para que formen parte de este activo que estamos realizando, para que se tomen. ¿Qué serio, David? Entonces, muchas gracias por estar aquí. Yo sé que ustedes van a salir fortalecidos y más que todo con ese sentimiento de formar parte de nuestro gran partido comunista. Gracias, David. Gracias por palabra del camarada Nicolás Cobo en relación a la consulta propuesta por el presidente Guillermo Lazo. Ingeniero Winston, secretario general del partido, de secretario general de provincial, camaradas todos. El aspecto central del referendo que propone Lazo a nombre de los sectores neoliberales que se quieren alzar con el patrimonio nacional, están en juego 50.000 millones, que son todas las empresas del Estado. Y lo que procura esencialmente es tener más poder, las élites, más poder, la partidocracia y los neoliberales. El asunto central, la pregunta clave, es la que dice lo siguiente: ¿está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social e implementar procesos públicos que garanticen participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea la que la designe a través de estos procesos que actualmente elige el Consejo de Participación Ciudadana? Este es el motivo principal del referendo. El gobierno y la derecha neoliberal se quieren alzar con la facultad para designar a las autoridades de control del Estado. Propone el gobierno que sea la Asamblea Nacional, a través de comisiones designadas por los propios asambleístas, la que designe al Contralor, al fiscal, a los defensores públicos y del pueblo, a los vocales del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral, que estarán en manos de la Asamblea. También a los superintendentes, al procurador, al Contralor General del Estado y a los vocales del Consejo de la Judicatura. Ya se vio en el pasado, en el Congreso de la República, hoy Asamblea Nacional, la danza de los millones, al hombre del maletín, las broncas y las balas para designar a las autoridades de control, como el Contralor General del Estado, al Procurador, al Tribunal Electoral, a los jefes de las aduanas y a los administradores de justicia. Esto significa volver al pasado, a un pasado de corrupción y barbarie en detrimento de los intereses del pueblo. Esto era así. El partido que controlaba la mayoría en el Tribunal Electoral ganaba las elecciones. Eso era así. El partido que ponía al Contralor del Estado
tenía la impunidad garantizada para sí y para sus partidos aliados. Era muy común escuchar cuando un diputado de ese entonces lo amenazaba a su contrincante con tirarle encima a la Contraloría. Eso era la Contraloría, compañeros. En esos antiguos tiempos, el partido que pactaba con el gobierno la administración aduanera, ese sí tenía que pagar en efectivo. Eran los tiempos en que los diputados se golpeaban, armaban bronca, tiraban balas, y era muy común escuchar aquello, por ejemplo, estamos varones, que se decía: ven para mierda, hijo de puta, cuando le decía Jaime Nebot en esa bronca que se difundió mucho por la televisión. El pueblo ecuatoriano aprobó mediante referéndum el contenido de la Constitución de Montecristi, que estructura la administración orgánica del Estado en 5 funciones: función ejecutiva, legislativa, judicial, electoral y de transparencia y control social. Si algo se debe reformar en lo referente a la designación de las autoridades de control, sería que éstas no tengan la facultad de ser reelectas, sino elegidas por una sola vez, o que los postulantes no hayan sido nunca afiliados a un partido político. Pero esto es materia de la ley, no de la Constitución. Al despojarlo al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de su facultad de designar a las autoridades a través de concurso público con la mediación de comisiones técnicas, deja de ser tal. Al quitarle su facultad principal equivale a desaparecerlo. Y esto altera la estructura orgánica del Estado, que no es materia de referéndum, sino de Asamblea Nacional Constituyente. Es necesario recalcar también en este aspecto que la actual Asamblea Nacional, de entre sus componentes, la mitad tienen glosas. El padre e hijo Fantés tienen que responder por 26 millones de glosas al municipio de Machala. Quispe igual, Los Torres en Tungurahua, y así sucesivamente. Es decir, quieren nuevamente que se le entregue la potestad a la Asamblea Nacional para institucionalizar la corrupción y lograr impunidad. Pero no solamente eso, compañeros, sino que ahora juega un papel fundamental el Procurador General del Estado. El Procurador General del Estado es el abogado del Estado, es el abogado de todos los habitantes del Ecuador, pero obviamente que el gobierno es el gobierno del Estado, que somos todos los habitantes del Ecuador. Pero es el procurador que precisamente tiene que defender los juicios internacionales que el Ecuador plantea y que por convenios, por ejemplo, a través del CIADI, que es una comisión de juzgamiento para la aplicación de los convenios y de los tratados internacionales que tienen relación con garantizar la permanencia y que no se interrumpan las concesiones que el Estado hace con las empresas transnacionales. Imagínense ustedes que si es que se quiere, por ejemplo, rescindir, se quiere terminar, se quiere concluir una concesión petrolera, por ejemplo, donde el Estado quiera interrumpir ese contrato, quiera desconocer ese contrato, está garantizado ese contrato por multas que garantizan el doble o el triple de la ganancia que va a tener esa multinacional. Y en este sentido juega un rol fundamental, como en los últimos meses hemos visto, cómo el procurador del Estado se hace de la vista gorda, no impugna, no presenta las pruebas suficientes y se allana a los tribunales internacionales
para que el Estado pague 1.200 millones, 1.500 millones, 800 millones, y etcétera, etcétera. Entonces, todas estas autoridades de control, como por ejemplo el superintendente de bancos, que tiene que velar por la cuestión del funcionamiento de los bancos, y no solamente eso, sino que andan atrás por debilitar todo el sistema de la economía popular y solidaria, y principalmente las cooperativas de ahorro y crédito, que ya les llega al 30% del manejo del volumen de la masa monetaria. Entonces, esto es lo que está en juego, compañeros. Y obviamente que tenemos que hacer todo lo posible, ir visitar familias, sindicatos, organizaciones, colegios, universidades, medios de comunicación. Y compañeros, nosotros tenemos capacidad para hacer esta campaña para que triunfe el no. El triunfo del sí, compañeros, significa la acabose del Ecuador. Esta es la pregunta fundamental. Además, también la Administración de Justicia, que también se reparte porque ya pasaría la potestad que actualmente tiene el Consejo de Participación Ciudadana para designar a los miembros del Consejo de la Judicatura, pasaría pues ya a ser facultad de la Asamblea Nacional. Y esto, obviamente, que la Administración de Justicia para la derecha, para los neoliberales, en esta circunstancia de que se quieren apropiar de todo el patrimonio público, lógicamente que es fundamental. Las demás preguntas que tienen que ver con cuestiones ambientales, con cuestiones de seguridad interna, cuestiones de manejo de cuencas, etc., es una cuestión superficial. Sin embargo, le vamos a dar un repaso ligero. Por ejemplo, la pregunta: ¿está usted de acuerdo con que se permite el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, enmendando la Constitución? Compañeros, es perfectamente, en este momento, de acuerdo al artículo 158 de la Constitución de la República, dice que las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial. Esto quiere decir que al tener una misión fundamental, las Fuerzas Armadas pueden tener el encargo de contribuir con la seguridad interna, en la medida en que se trata de garantizar un derecho ciudadano. Las Fuerzas Armadas en este momento tienen la facultad de requisar armas, de controlar la tenencia de armas y de explosivos. Por esta razón, el Comando Conjunto es la única entidad que tiene la facultad para que la ciudadanía pueda portar armas. Hay muchas cosas que se dicen con repetida frecuencia en los medios de comunicación y es falso. Dice: ¿cómo puede ser posible que los delincuentes estén armados de la ciudadanía y que el gobierno impida que los civiles porten armas? Eso es falso, compañero. Cualquiera de nosotros podemos ir al Fuerte Chacras y pedir, lógicamente con la factura, tiene que probar la procedencia lícita del arma y hacerla registrar. Y le dan la autorización por 5 años para que tenga su domicilio, para mantener la seguridad de su domicilio o de su hacienda o de su camaronera. Lo que no puede hacer es andar armado en la calle, pero sí puede tener el arma en su domicilio o en su propiedad. Y además, y esto también las compañías de seguridad que repiten con frecuencia, yo tengo un sobrino que es miembro de una empresa de seguridad, y esto pide, inclusive nosotros, dice, pagamos el arma, pero ustedes gestionen. No se puede, es prohibido, no se puede absolutamente, y apenas que le dan es un tolete y nada más. Entonces, algunas empresas de seguridad, principalmente las que tienen que ver con la seguridad de los bancos, sí están armadas. Pero dice que es prohibido, que no se puede. Es falso, compañero. La prioridad inclusive que tienen las empresas de seguridad para portar armas, le dan la tenencia para 5 años, y no solamente le dan al ciudadano común y corriente, sino que también lo pueden hacer los clubes
de caza y pesca, los clubes de tiro, que es un deporte también olímpico, aquellos que tienen aficiones de coleccionistas, pueden también tener armas, aquellos que tienen actividades de riesgo, como por ejemplo los periodistas y los abogados, principalmente los compañeros abogados, a veces inclusive tienen que trasladarse en vehículos blindados porque tienen que precautelar su seguridad. Para esto tiene el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ha creado el Sistema Nacional de Control de Armas y el Centro de Control de Armas y Municiones. Si es que alguien quiere sacar un permiso de armas, puede ir al fuerte Chacras. Tener armas, poseer armas, portar armas sin la autorización legal es delito, compañero. De acuerdo al artículo 526 del COIP. ¿Ah? Un año. 3 años. De 3 años. De 2 a 5, creo que yo tengo. 3 años, creo yo. Bueno, recuerdo que a Atalá tenían que aplicarle justamente el 526 por tenencia ilícita de armas, pero encontraron una pistola en su casa. Pero el fiscal lo acusó de tráfico de armas de fuego, armas químicas, biológicas y nucleares. Obviamente que ese no era el delito. Entonces pudo fácilmente demostrar de que no tiene ni bombas atómicas, ni armas químicas, ni biológicas, ni se dedica al tráfico de armas. Porque una cosa es tener un arma, poseer un arma, que es un delito, y otra cosa es dedicarse al tráfico. Bien, entonces, eso con relación a que las Fuerzas Armadas sí pueden contribuir entonces a la seguridad interna, a la seguridad de los ciudadanos. Ellos pueden hacer control de armas y de explosivos. Inclusive establecen periódicamente un cronograma de revisión de a ver si se están dando buen uso. Ahora, y es materia ya no de enmienda constitucional, sino más bien una enmienda de carácter legal, que por ejemplo, así como existe el delito flagrante que pueden allanar un domicilio, y también por la cuestión de drogas, también para el caso de la persecución de la delincuencia, también se podría conceder este tipo de facultad. Otra, ¿está de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional a través de procesos que respeten los derechos y garantías? Compañero, Estados Unidos siempre reclama que tienen que ser extraditados. Aquí en Ecuador jamás se ha apresado a un pez gordo, pues. Y se han capturado 40, 50, 80 toneladas de cocaína. Caen el chofer, el guardián, el mayordomo, ellos caen presos. Entonces aquí esto es una pregunta inocua, totalmente inútil. Además, si ese fuera el caso de extraditar, los Estados Unidos tienen la Patriot Law, que es una facultad que tienen los jueces norteamericanos para enjuiciar a cualquier ciudadano del mundo en cualquier lugar de la tierra, compañero, y después pedir su extradición. Con o sin motivo, solamente por sospecha. Ahí está el caso, compañero, de Julian Assange, que por haber atentado a la seguridad de los Estados Unidos, por haber denunciado un mártir, una víctima de la libertad de expresión, con la complicidad vergonzosa de Lenín Moreno, que permitió el allanamiento de nuestra embajada, lo cual es una lesión grave a la soberanía nacional y que algún día se lo debe procesar por traición a la patria, que tampoco prescribe eso, compañero, a ese Lenín Moreno. Bien, entonces, los Estados Unidos no necesitan, entonces, ningún
ninguna autorización ni ninguna reforma constitucional para extraditar en caso de que eso lo quisieran hacer. Dice que se lo trasladaría, dice, resulta que hay que extraditarlo porque aquí en el Ecuador los jueces han perdido, dice, su capacidad para sancionar, han perdido credibilidad, no tenemos confianza en nuestra administración de justicia. Eso significa el tácito reconocimiento que aquí vive un Estado fallido. Pero sí se fue el caso, compañero. Entonces había que contratar auditores de otros países para que vengan también a hacer el papel que no lo hacen los auditores de la Contraloría. Tenemos que traer entonces técnicos en aduanas, porque los aduaneros tampoco funcionan. No, el asunto, compañero, es de que la administración de justicia está corrompida, está corrupta, y lógicamente que esto no es asunto entonces de la ley o de una reforma constitucional, sino que más bien tiene que ver con la estructura esta de corrupción que persiste en la administración de justicia en el Ecuador. Otro. ¿Está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado para que ésta seleccione, evalúe, ascienda, capacite y sancione a los servidores que lo conforman a través de un consejo fiscal? En la actualidad, el Consejo de la Judicatura, que está integrado por 5 delegados, quienes serán elegidos mediante ternas enviadas por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, que lo presidirá, por el Fiscal General del Estado, por el Defensor Público, por la Función Ejecutiva, por la Asamblea Nacional, según el artículo 179 de la Constitución de la República. Norma que en su inciso 2 señala que los delegados mencionados en el inciso anterior serán elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a través de un proceso público de escrutinio, correduría y posibilidades de una impugnación ciudadana. Entonces, lo que quieren es de que nuevamente se permita a la Fiscalía designar a través de este Consejo Administrativo, ellos nombrarse, ellos mismos evaluarse, ellos mismos proceder a su administración, lo que es contrario a la estructura orgánica del Estado. Entonces, ¿por qué esto lo hace actualmente? De acuerdo al artículo 178 de la Constitución, lo hace el Consejo de la Judicatura, que es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la función judicial. Entonces, los fiscales, asimismo, no podrían ser juez y parte. Y además, hay que considerar que efectivamente hay muchas vacantes que no se han llenado, más de 600 vacantes entre fiscales y secretarias y funcionarios que no se han designado, pero no porque no se ha querido, sino porque el Consejo de la Judicatura ha estado totalmente maltrecho como consecuencia del Trujillato. El Trujillato fue el que movió la ficha para la desinstitucionalización de todos los organismos de control del Estado. Inclusive, pues, con la consulta anterior de las 7 preguntas, donde se nombraba un consejo que era transitorio y que dijo Trujillo que asumía las funciones con fuerza de poder constituyente. Vergonzosamente la Asamblea Nacional se allanó y no dijo absolutamente nada. Y entonces es el Trujillato el que hace que no funcione el Consejo de la Judicatura, y obviamente de que anda muy mal la administración de justicia. Inclusive, este Trujillato, que designó una comisión evaluadora para la designación de la fiscal Diana Salazar, que obtuvo 10 puntos sobre 20,
y que fue evaluado por un general de la República que no sabe absolutamente nada. Pues. Y ahí la tenemos todavía. Y entonces, esos son los efectos, son las consecuencias de lo que ganó el sí en la consulta pasada. Otra, ¿está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo a los siguientes criterios? Un asambleísta por provincia, un asambleísta provincial adicional por cada 250.000 habitantes, 2 asambleístas nacionales por cada 1.000.000 de habitantes y un asambleísta por cada 500.000 habitantes que residan en el exterior. Actualmente son 137 asambleístas, pero con el nuevo censo podrían subir a 152. Se ha ganado la antipatía, la animadversión y el rechazo ciudadano de la Asamblea Nacional Constituyente por corrupta y por ineficiente. Pero compañeros, la calentura aquí no está en la sábana, no está en el número de asambleístas. Quieren la derecha en el Ecuador, y esta es una propuesta de toda América Latina. Quieren una asamblea o un congreso, o un poder legislativo de bolsillo. ¿Qué mejor que fueran 30, 40? Entonces alcanzan las aduanas, alcanzan los hospitales, alcanzan los organismos de control, etc. Y como dicen, es para contrarrestar el argumento de que consumen demasiado el presupuesto nacional. Pues bien, con el nuevo censo van a subir a 152. Que se les reduzca el sueldo a la mitad. Si es que se les consulta a los asambleístas, y esto debería resolver el partido, por el número de integrantes de la Asamblea Nacional. Si es que vamos por el gasto, por el presupuesto, que se les reduzca a la mitad. Si se les pide a los asambleístas que se reduzcan ellos el sueldo, ellos nunca van a aprobar eso. Pero sí puede el presidente de la República pedir que en referéndum el pueblo ecuatoriano se pronuncie. Que ganen $2.000 por compañero. Y verá que se reduce el recurso, inclusive aumentando el número de asambleístas. Yo creo que se haría justicia con algunas provincias que están muy mal representadas. Bien, entonces, y eso sí se puede consultar. Y en esa pregunta es importante hacer notar que disminuyen los representantes provinciales y aumentan los nacionales, porque se va a elegir por cada 500.000, por cada millón de habitantes, ¿no? Dice, de acuerdo, un asambleísta por provincia y un asambleísta provincial adicional por cada 250.000 habitantes. 2 asambleístas nacionales por cada 1.000.000 de habitantes y un asambleísta por cada 500.000 habitantes que residen en el exterior. Más o menos quedarían en 90. Pero 2 asambleístas nacionales aumentaría el número de los actuales. Claro. Entonces prácticamente con esa elección todos los partidos legalmente reconocidos prácticamente tendrían asegurado su representación por el sistema de repartición de cuotas, porque no es el sistema mayoritario, sino que primero es por mayoría y luego por minoría, que van dividiendo para 2, para 3, para 4. Entonces, en los últimos, esa es la concesión a los partidos, que ellos han logrado, que ellos hoy día lo controlan, a todos los partidos legalmente reconocidos, ellos lo conocen, y que es decir, en cada provincia, de manera de eso, cada provincia tendría un representante, que es el que tiene el poder económico y político en cada provincia. Claro. Uno, Cacique. nada más. No tendríamos ningún otro representante en cada provincia. Aquí serían 3, aquí seríamos 3, ¿no? Bajaría 1. Pero a nivel nacional, pues ese es el problema, pues, en la lista nacional, que ahora aumentan. Tendríamos las provincias de la sierra, que son pequeñas, tendrían comprado uno, Y lo mismo tendrían es lo mismo. varios representantes. Claro. En el exterior también Sí, cuando hay una reducción. se va a reducir. Y un asambleísta por cada 500.000 habitantes que residen en el exterior. Prácticamente en el exterior vendría uno. Claro. Bueno,
Otra pregunta, que tiene que ver con este mismo asunto. Compañero, si se va analizando, ¿por qué no analizamos caso por caso? Porque después va a hacerse. Porque yo creo que hay mucha inquietud que todos tenemos sobre esos temas, ¿no? Entonces, no sé, ya sea esos casos. Porque mira, yo digo, por ejemplo, hablando de aquí del oro, son 5 asambleístas que tenemos. Si bajan a 3, entonces tiene asegurada la derecha y nunca tendría la posibilidad, por ejemplo, un candidato a los trabajadores. Las minorías. Claro. Porque sabemos las razones y etcétera. Por decir algo, ¿no? Entonces, ante eso, en un análisis y una propuesta como partido, pienso que lo que hay que primero enjuiciar es el sistema partidista, corrupto, viciado, ¿no? O sea, es que ese es el problema. Estamos ante un partidismo, un sistema corrupto. Entonces, si nosotros vamos al mismo sistema, claro, pues, o sea, no hay salida ahí y solo damos vueltas. O sea, son derivaciones que últimamente ya se ha degenerado por otras razones, porque estamos en manos de mafia. O sea, también tengo que ver eso. O sea, no solamente caer en el legalismo, pues. Las mafias están gobernando el Ecuador y las mafias están imponiendo. Y no solo el Ecuador, vean lo que pasó con la rectora de Chapo Guzmán. Y con consejo electoral propio. Por eso y con financiamiento propio. Entonces, yo creo que sobre salud, no sé, no me reservo para analizar un poquito más el tema, pero no sé, el mecanismo para poder discutir y sacar una conclusión. Pero, ¿qué vamos a hacer? A ver, simplemente una derivación, una maquillación de lo que ellos están diciendo, o una verdadera propuesta revolucionaria como la debe hacer un partido como el Partido Comunista. Ya. Bueno, la quinta pregunta. ¿Está usted de acuerdo con decidir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1.5% del registro electoral de su jurisdicción y obligarlos a llevar un registro de sus miembros auditado periódicamente por el Consejo Nacional Electoral? En la actualidad existen 272 mini movimientos políticos que aparecen y desaparecen. Esta atomización de la representatividad popular debe ser reglada en base a la experiencia que se ha vivido. Atomización que es alentada por la distribución de escaños que privilegia a estas minorías. Por ejemplo, ¿con qué propósito? Con la finalidad de disminuir la corriente progresista en América Latina. Entonces, se modificó el Código de la Democracia y el reglamento para la distribución de escaños, en el sentido pues de que aquí, por ejemplo, en la provincia del Oro, el tercer candidato de la Revolución Ciudadana le ganó a Carlos Falqués en votos, le ganó al de la Izquierda Democrática y le ganó al de Pachacuti. Es decir, hay una excesiva prevalencia del acceso a las minorías. Entonces, hacen falta reformas, pero no en la Constitución, sino en la ley de elecciones, Código de Democracia, ley de partidos, para constituir verdaderos partidos doctrinarios, con base social, con financiamiento, en un contexto democrático, de tal modo de que sean partidos que puedan representar a sus sectores sociales. Esto obvio dentro, en términos de democracia, lógicamente que la derecha también tendrá su capacidad de representación y también las minorías, porque está establecido en la Constitución el derecho que tienen las minorías a ser representadas y participar en la conducción del Estado, pero obviamente con otro tipo de reglas, que es materia entonces de reforma legal y no de reforma constitucional. Además, permítame
poquitito, Sí. unos minutos. En muchos cantones, en muchas parroquias, no tienen acceso a los partidos grandes, pero sí los grupos que existen dentro de esas parroquias, dentro de esos cantones, y ganan las elecciones, como lo mencionó camarada, ¿no? Entonces, en el país hay muchos cantones, muchas parroquias que eligen gente de su propio grupo, de su propia localidad. Entonces, ahí sí los partidos grandes y financiados como PSC, la Izquierda Democrática y todo, no tienen esos accesos y están comprando a esos representantes, ¿no? Pero eso es otra alternativa. Ya, entonces, sería en materia de orden legal y no de orden constitucional. Para los compañeros, la Constitución es la ley suprema, la que está por encima de la ley, y entonces, y luego de la ley vienen reglamentos, ordenanzas, etc., ¿no? Pero hay una jerarquía legal, entonces... Nicolás, solamente una cosa, una de las cosas importantes que yo veo que hay después, que es cuestión de ley, no de la Constitución, pero lo que se trata es simplemente de reducir la verdadera representación de los sectores democráticos. Eso es lo que percibe, entonces, como decía, una asamblea de bolsillo. Y fundamentalmente una de las cosas que se debe cambiar es también que el legislador o concejal, pero es cuestión de ley, que se desafile del partido, debe dejar la curul. Cosa que se acaba, por ejemplo, ahorita Lazo tiene como 30 a base de que la renuncia de los diputados, de los asambleístas, y hacen mayoría, o sea, hacen grupos cuando solo tiene 12, pues. Imagínate esas cosas que ocurren, ¿no? Y los dan espacio eso de la falta de identidad con el organismo que lo eligió, pues, ¿no? Como dicen en el consejo, me pongo la bandera de San Carlos y se olvidan del partido. ¿Qué va a hacer? Verán, camaradas, yo creo que en el fondo lo que nosotros queríamos es que vayamos teniendo algunas ideas claras por qué nos vamos a pronunciar por el no. Hay cosas estructurales, ¿no? Y ya las ha explicado Nicolás. O sea, la mayoría, en primer lugar, la intención fundamental de la consulta está establecida: controlar los organismos, desestructurar, sigue en una política de desestructurar al Estado ecuatoriano. Eso es lo más grave. Miren, solamente con haber cambiado el método de repartición de escaños es grave eso. ¿Por qué? Porque finalmente al propiciar la representación exagerada de las minorías, porque ese es el problema, en la mayoría de los países del mundo priorizan la gobernanza de los gobernantes, pues. Que eso significa que tengan mayoría, pues. Pero si no tienen mayoría, entonces ese es un relajo. Lo que le está pasando, lo que le pasa ahora a Lula en Brasil, que ganando las elecciones tiene que asumir representantes de la derecha. El vicepresidente de Lula es de la derecha. Miren lo que le pasa, y lo conoce bien Nicolás, a Boric en Chile, que no puede implementar su programa porque no tiene mayoría en el Congreso. Entonces, pues, si somos regímenes presidenciales, el presidente debe tener una amplia potestad para poder operar, pero si no tiene, podemos ganar el presidente y con una representación sobredimensionada de las minorías, que se compra y se vende, porque para eso están, porque financia el que paga, y ahí está. Entonces, eso se ha demostrado por estudios políticos, que en definitiva la representación también debe
priorizar ante todo que se facilite el gobierno. Bueno, si ganó por la derecha, que gobierne con el programa de la derecha. Si ganó la izquierda, pero ahora la izquierda gana, pero no puede gobernar. Gobierna a la derecha. No puede gobernar con el programa que gana las elecciones. Hemos ganado en Colombia, hemos ganado en Chile, hemos ganado en Brasil, ganamos en Perú. ¿Y qué hacemos? No se puede gobernar con el programa que se ha ganado las elecciones. Y lógicamente la gente del pueblo que no sabe, que no entiende el asunto de los mecanismos políticos de relatos, le echan la culpa, no, pues hay que votarlo. Ya ahora que lo votaron a Castillo, el pueblo sabe y dice, bueno, no, si con Castillo podíamos estar con los problemas que estaban, pero era nuestro. Algo nos daba. Ahora no van a dar nada, no va a dar bala, como les está dando bala. Entonces, este es el escenario al que nos están llevando. Esta es la gravedad del problema de la consulta. Por eso es que yo le había pedido a Nicolás que ahora no lo vamos a anotar, porque en realidad realmente no tenemos Camarada, el tiempo. una cosita nomás. Muy bien traída el planteamiento expuesto acá sobre las elecciones del próximo referéndum. Pero hay que acotar algo respecto a lo que usted dice, Clodoveo. Hay que ver la situación dentro del aspecto antiimperialista y dentro del aspecto geopolítico con relación a el movimiento progresista latinoamericano del neoconstitucionalismo latinoamericano, que lo han planteado aquí claramente. ¿Por qué se da la falta de gobernabilidad en los países donde gana la izquierda? Entonces, es por esto que hay la mañosería imperialista de generar esta ley o este procedimiento para que sean ellos como minoría que también ingresen. Y hay que ser enfático, el partido tiene que decirlo claramente. Esto es culpa del imperio, que nos imponen leyes para que esto se dé. ¿Por qué no lo hicieron antes cuando ellos tenían la derecha, cuando no había... Porque no les convenía? Eso nomás quería contar, claro. Bien traído, esa es la razón. La cuestión de fondo, digamos. Eso es lo de fondo. Pues yo había comenzado por la 6, ¿no? No, compañero. Planteando que era el aspecto central del referéndum. Solo algo chiquito para, digo, lo que yo digo, espera, yo creo que debía desde ese momento ir precisando, ¿no? Pero yo creo de que, miren, el tema de los camisetazos y todo lo que se dice y todo lo que se ha manejado, el problema es que porque los partidos responden a una corrupción y como a un propietario que hay, por ejemplo, a ver, aquí en el Oro nomás, Oaxaca su partido lo pone al hijo. Montgomery Sánchez su partido lo pone al hijo, por el caso. Ya. Miren, por ejemplo, el tema de los mismos de Alianza País. Ahí Carlos Víctor Zambrano, las bases no querían que sean. Debe que era un basto y se acabó. Entonces, hay propiedad de los partidos. Entonces, ese es el problema. Entonces, dice, a ver, que las medidas. No, el problema es otro, yo lo veo. El problema es, compañero, que no hay una capacitación. Miren, por ejemplo, Inglaterra, el Partido Conservador es más estructurado, da capacitación, o sea, prepara sus cuadros. Aquí solamente a dedo. Entonces, compañero, ¿de qué hablamos? O sea, todo es un caos, todo es una corrupción, todo es un vicio. Entonces, que sí que pongo esta norma. Sí, eso ya se viene hablando hace rato, pues no es de ahora, pues, de cómo controlaban los camisetazos. Todo. Me permite una breve síntesis. Me parece que la intervención del camarada Nicolás ha sido oportuna, pero lo fundamental aquí, en las 8 preguntas del referéndum, o consulta, como le van a llamar, hay una pregunta nada más que es de fondo, que es que la Asamblea designe a las principales autoridades del Ecuador, que van a controlar todos los organismos constitucionales que van. Ellos quieren eso. Los demás 7 preguntas son de relleno. De relleno. A nosotros que no importa la extradición, a nosotros nadie va a extraditar. Y por último, nunca van a extraditar nada, si no ya lo tuvieron aquí para los Isaías y todo. No. Exacto, eso es todo. Y por último, la figura, hay otras figuras, como en el caso de este Capitán Cáceres, que lo expulsó Colombia. Lo expulsó. O sea, no era necesaria la extradición, con la simple expulsión del territorio colombiano hacia Ecuador, punto. Entonces, creo que es claro y
que la pregunta solo es la del organismo de control, esa es la pregunta, y hay que votar no, de una vez por todas las preguntas no, para que quede asentado, ¿no es cierto?, que quede definido que el pueblo ecuatoriano se va a definir y es la mayoría. Lo único que tenemos que tener es que los partidos que no están representados, ¿no?, que son reconocidos legalmente en los tribunales electorales, en las mesas electorales, porque ahí va a haber el fraude. Va a haber fraude. Tienen todo el tribunal electoral en manos de la derecha. Entonces, debemos nosotros de una u otra manera también, si estamos en alguna mesa, como delegados, vocales, qué sé yo, de ayudar a controlar eso. Pero definitivamente es votar no. Sí, pero es bueno que Compañero. lo que está haciendo el abogado Nicolás, perdón, lo que está haciendo Nicolás es dar los argumentos jurídicos, administrativos, para que los comunistas tengamos tan claro eso que podamos comentar con otra gente, pues. Esa es la intencionalidad de lo que está aquí. La idea, compañeros, para que ustedes más o menos ahora nos hacen una explicación, luego nos pasará el texto y nosotros se lo repartimos a cada uno de los compañeros por los correos habituales que mandamos, para que ustedes lo tengan, porque es la idea, y inclusive ir haciendo resúmenes pequeños para que se publiquen a nivel nacional, ¿no? Pero concentrándonos, como bien dice Julio, en la pregunta esencial, también, porque si nosotros nos concentramos a la pregunta 6, le bajamos la consulta. Porque también eso hay que hacer. No vamos a tener tiempo de explicar todos, pero le decimos solamente por la pregunta 6 y el resto basta. ¿Para qué seguir hablando? Son arreglos florales, dice entonces, esa es la idea. Y la última, compañero. Y esto tiene que ver con la provincia del Oro, sobre la cuestión de la cuestión de fuentes de agua, ¿verdad? Dice, ¿está usted de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas? En el anexo habla de que hay que garantizar a las ciudades agua limpia, que se debe de proteger las fuentes de agua, que Cuenca se va a quedar sin agua, que Quito se va a quedar sin agua, van a hacer asustar a la población. Pero, compañero, eso es verdad y es bueno, pero no es materia constitucional, es materia de reforma legal. Dice que esta tiene razón de por cuanto para impulsar la protección hídrica sería suficiente con una reforma de carácter legal en las siguientes leyes: leyes de agua, del ambiente, de tierra, o del COTAD. El COTAD es el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, que señala que es competencia exclusiva de los gobiernos provinciales ejecutar en coordinación con el gobierno regional y los demás gobiernos autónomos centrales descentralizados obras en cuencas y microcuencas. Eso ya está en el COTAD. Pero en la Constitución, en el artículo 263 de la Constitución, numeral 3, dice: ejecutar en coordinación con el gobierno regional obras en cuencas y microcuencas. Es decir, lo que se necesita es que una reforma en el COTAD, por ejemplo, una reforma en esta ley, y me precio de ser uno de los conocedores del COTAD, inclusive se me consultó cuando lo querían votar a Yunda, y me decían que si yo estoy a favor de que lo dejen, o que, entonces le digo, hay que ver los argumentos, bueno, y se convocó ahí a un suplente y se hizo el porcentaje. Bien, entonces el asunto aquí en el COTAD lo que hace falta es una reforma en el sentido de que se asignen recursos a los consejos provinciales, no solamente para que haga obra, sino que haga reforestación y control, inclusive que se le dote de poder sancionador para aquellos que están despoblando las cuencas hidrográficas
y aquellos que contaminan. Compañeros, y eso es fundamental. Para eso debe de, así como para los sectores prioritarios se asigna al menos el 10% de los ingresos no tributarios de los presupuestos del COTAC, de la misma manera se deben de asignar por lo menos el 5% de los ingresos no tributarios de los GAT del Consejo Provincial principalmente, para destinarlo a este propósito, compañeros. Pero es materia de prórroga de ley, no de la Constitución. Con eso termino, compañero. Gracias. ¿Alguna pregunta? Nicolás tiene razón. No es necesario que exista esa pregunta en esta que están haciendo en esta consulta. Es una simple reforma legal. Tiene que reformar la ley de minería, la de recursos hídricos, reformar, es legal, no es constitucional, no tienen por qué convocar preguntas, son de relleno, pues yo le llamo, ¿no? La única pregunta es la que yo le dije ya, que quieren controlar los organismos constitucionales, nada más. Eso es todo. Sí, pero la gente La verdad, compañero, es que todas esas preguntas están por demás. No sabemos, en otras palabras, totalmente el contenido de las preguntas. Incluso hay anexos. Pero, ¿cuántos anexos hay, camarada? No sabemos, por eso es lo que le digo, pues. El pueblo va a leer los anexos que han acompañado ¿Usted cree que ese rato de elección van a leer? No van a leer. Disculpen, no van a leer. Ya, ahora los medios de comunicación se encargarán de lavarle la cabeza a la gente. Y aquí estamos reunidos, gente que sí conoce. ¿Por qué no somos más constantes en hacer conferencias, ruedas de prensa y aclarar a los ciudadanos? Porque a nivel latinoamericano, los países subdesarrollados han sido o hemos sido utilizados. Hay este caso de Bolivia, este caso de Perú, incluso el caso de Brasil, que últimamente pues ya tenemos un presidente como Lula da Silva, que es un hombre de izquierda, pero que ojalá pues se mantenga en el poder. Ya ellos no ven miren cómo está Rafael Correa perseguido injustamente. Entonces se requiere que el pueblo ya se levante, tome conciencia de lo que somos y de lo que hacemos en estas elecciones y toda la vida. Levantarnos, organizarnos, protestar, reclamar. La buena hora que ustedes en estos tiempos se han reunido, pues ya 2 veces estoy aquí con ustedes. Sé que ustedes conocen mucho y saben mucho y tienen mucha experiencia. La historia de ustedes lo dice así. Así que no sea la última vez que sigamos reuniéndonos para que la gente entienda, pero ya pues en debates, en reuniones ampliadas, en conferencias, no solo en un cuartito así como estamos. Compañeros, muchas gracias y disculpen que actúe de esa manera. Precisamente es en base de los anexos que van a servir obviamente para la reforma ya constitucional que tiene que aprobarse en la Asamblea Nacional posteriormente con las 2/3 partes. Justamente estas preguntas de acomodo, estos comodines, son para hacer asustar a la población. Como por ejemplo esto de que los delincuentes, la delincuencia ha crecido porque no hay extradición. Y que los narcodelincuentes son los que prácticamente han sembrado el terror y que no hay ley y que no hay norma constitucional que le permita al gobierno actuar y que las Fuerzas Armadas no pueden intervenir en el control antidelincuencial. Y además, cuenta de la cuenca hídrica, compañeros, eso van a sembrar el pánico, van a sembrar el miedo en la población porque lógicamente el problema del agua potable, del agua para consumo humano comienza a escasear en el país, principalmente pues en Sierra y Costa. En el oriente hay mucha agua, pero obviamente en la zona de las grandes ciudades de Costa y Sierra, compañeros, el problema es delicado, principalmente que se agudiza por la cuestión de la contaminación ambiental. Sí, eso no es el texto, compañero. Y hay que hacerle
hay que poner en contexto, ¿no? En la cuestión del marco legal cuando se hace una reforma, una pequeña introducción hay que hacer a este análisis de cada una de las preguntas para estar, obviamente, para pisar en firme y poder discutir, porque se va a abrir el debate. Ya en las redes sociales consideran de que problemas de que las Fuerzas Armadas están impedidas de hacer control antidelincuencial es la razón principal por el auge delincuencial, lo que es absolutamente falso. Lo que pasa es de que los militares no quieren darse el tiempo de control de armas. Entonces, y de explosivos, cuestión que les compete a ellos. Sí, denunciando frontalmente la engañifa, porque es una engañifa para hacer creer a la gente que hay que votar sí. Entonces, en ese sentido. Y esto en cuanto al control de armas. Y en cuanto a la situación del Código de la Democracia, pues, que se hablaba de los 247 movimientos y eso, y que cada quien es paternalistamente dueño del partido para el teje y el maneje de la corrupción en la asamblea y todo lo demás, debe de buscarse entonces la reforma al Código de la Democracia. Eso internamente dentro del partido. Mira, camarada, yo creo, camaradas, en este punto no lo podemos seguir ampliando, pero es necesario retomarlo, especialmente invitar a los camaradas que son juristas para que hagan exposiciones por las radios, pueden hacer también, porque hasta este momento, fíjate, estamos 8, que ya estamos en la primera semana de campaña, no se ha escuchado absolutamente nada sobre el tema de la consulta. Entonces, eso es muy grave, ¿no? Hay una desinformación completa, blindado por los medios de comunicación. Entonces, yo sí creo que deberíamos hacer un nuevo acto en Machala, invitando a todos y fortaleciendo estas opiniones para trabajar este tema, especialmente con los que son dirigentes y con los miembros de los partidos que están en contra de esta consulta. Entonces, yo creo que... Compañero, yo quisiera hacer una observación, con todo respeto. Yo creo que el tiempo no queda, compañero, para hacer tantas reuniones, disculpen. El 5 de febrero son las votaciones. Ya nos hemos comido la tercera parte del mes casi. Entonces yo más bien creo, compañero, como un partido comunista, elaborar un boletín, pronunciamiento, como se quiera, en una forma explicativa y esté didáctica estratégicamente, ¿no? Esto que se ha dicho aquí es muy interesante, el tema de la pregunta 6, ¿no? Para desenmascarar la pillería, la artimaña, la trampa que ha planteado este gobierno. Entonces, yo creo que más bien los compañeros juristas y personas con mucha experiencia, elaborar ese documento, porque eso es lo que está haciendo falta, compañero. ¿Qué es el Partido Comunista? El Partido Comunista es fuente ideológica de orientación, o ¿qué es lo que es? Corrígame si estoy equivocado. Entonces, dice, no se ha escuchado, pero ¿por qué no lo hemos hecho? Pues entonces, el Partido Comunista debe estar como vanguardia, e incluso para tener credibilidad, porque hace falta una voz de credibilidad. El uno dice una mentira, el otro, entonces al pueblo buscan es confundirlo. ¿Y cuál es el ente que tiene la legitimidad, ¿no? Y tiene la autoridad, pues, para hablar y que el pueblo le crea? Yo me acotando algo, Tomás, acotando algo. Como las elecciones son el 5 de febrero, el tiempo apremia, el análisis ha sido formal y bien centrado, usted planteó la situación de las reuniones, la ejecutoriedad, organización, dirección y manejo de acción. Usted como secretario general dice que tiene el escáner ese, ¿no es cierto? Ya. Conocemos claramente quiénes son los dirigentes de los movimientos sociales, de los partidos y de los demás. Se le envía el documento a ellos y se le dice, el día lunes o martes nos reunimos en rueda de prensa en tal lugar para discernir, determinar la posición de cada uno de nosotros ante el pueblo ecuatoriano de la provincia del Oro. Yo digo hasta el martes, hasta el miércoles máximo. Entonces, cada quien, si usted lo hace esto, hoy noche le transmite eso, tienen ellos lunes, martes, para el miércoles pongamos, le damos 48 horas.
Ya, lo que yo me comprometo, es que ahora... Entonces ahí tenemos una rueda de prensa y ahí sí hacemos las comisiones para que vayan a los radios a esclarecer posiciones ante la provincia de Lora y el país. Mira, yo lo que me comprometo es que no teníamos el insumo, con la ayuda ya de Nicolás. Yo voy a redactar en pocas palabras, porque estamos en unas 5 hojas. Hay que redactar en unas 500 o 1000 caracteres, lo máximo, un manifiesto sobre este tema. Yo lo voy a redactar, se lo paso a Nicolás para que lo corrija, lo mejore, y eso lo hacemos público y con eso lo trabajamos. Con eso lo trabajamos. Para ir a todas partes. Yo puedo ir ahí en un radio superior, tenemos un contacto, otra radio y así, y la prensa. Creo que no se me entendió mi idea. Es que esto se participe a los diferentes movimientos sociales y partidos para que esto se extienda en cadena y se haga un pronunciamiento colectivo. Claro, eso lo vamos a hacer, por eso digo, eso lo vamos a hacer. Pero con los movimientos, perdón un ratito te digo, nosotros tenemos bastante trabajo con el camarada Leonardo, con las organizaciones populares de Machala, por decir en Machala, donde tenemos canales como para hacer ese tipo de acciones. Lo que pasa es que una vez que armemos lo que dice ahorita Claudio, podemos difundir y avanzar en Pero el poder de liderazgo de cada uno de los movimientos sociales tienen que pronunciarse, no solamente nosotros que somos individuales. Ese es el punto. Pero ya con la matriz, Alfonso, con la matriz ya. Está bien, compañeros, disculpen antes de dar el paso a nuestro camarada secretario general del partido a nivel nacional. Yo estoy escuchando también, creo que es importante que lo que estamos haciendo no se va a quedar aquí encerrado, pues aquí la mayoría de miembros del partido son líderes, son dirigentes de algunos movimientos, y de nosotros mismos debe partir también eso de transmitir lo que estamos haciendo. Algunos, no solo uno, es que todos son miembros de diferentes organizaciones sociales, y ya transmitir eso. Claro que la propuesta de reunirnos nuevamente, elaborar el documento, y el documento en una próxima reunión se sirve transmitiendo. Queda a cabeza el Partido Comunista. No sé, no está aquí, están los miembros de Frente a la Recuperación de la Patria. Son gente que ha pedido realmente, ya se lo está haciendo, pero simplemente de que estas preguntas hay que decirle no al gobierno, más que todo por rechazar su acción gubernamental, por rechazar lo que viene haciendo. Entonces eso ya es una partida. Y creo que es muy bienvenida, ¿no es cierto? Pero lo que yo sí les digo, compañeros, todos son miembros de diferentes organizaciones y comencemos a transmitir lo que ya estamos hablando en este momento.